Hola, bienvenidos un día más aquí a Con Voz Propia. Les invito, como siempre, a que se pongan lo más cómodos que puedan y a que se queden con nosotros un ratito. Hoy vamos a hablar de muchas cosas que pasan en esta ciudad, que quizás nos lo miramos siempre como con un poco de lejanía, tal vez en algunos casos hasta con indiferencia, pero llevamos 2 meses en donde el asunto está ahí, está en la Plaza de los Reyes, acampado, está en el colectivo de sirios, y lejos de lo que de la opinión pública pueda ir en un sentido o en otro, hemos aprovechado la visita a Ceuta por este motivo y por otros motivos también de 2 representantes de la Comisión Española de Atención al Refugiado, del CEAR, y hemos aprovechado para traérnoslas aquí al estudio y conocer su punto de vista y qué es lo que vienen a hacer y qué es lo que les preocupa. Tenemos con nosotros a Estrella Galán, bienvenida. Muchas gracias. Y a Paloma Fabieres, no lo vamos a decir en francés por si acaso, bienvenida también. Gracias. Que digo yo, no me equivoco mucho, ¿no? Que un poco el asunto de los sirios, que es tan visible, que tiene tanta visibilidad y tanta repercusión, que han sido noticia y han conseguido cruzar como noticia el estrecho, que esta cosa no es sencilla, esto lo sabemos bien los periodistas que trabajamos en Ceuta, es un poco lo que les ha traído aquí. Me imagino que detrás de eso habrán hecho más cosas. ¿Cómo está el asunto de los sirios? Bueno, o cómo lo ve CEAR, ¿no? Que seguramente es muy distinto de cómo usted. El motivo de nuestra visita tiene que ver con toda la situación del colectivo de solicitantes de asilo precisamente en esta ciudad autónoma, pero efectivamente la situación que viven los sirios desde hace 3 meses o casi 3 meses en la Plaza de los Reyes nos preocupa sobremanera. En primer lugar, porque es un colectivo muy vulnerable que ha huido de una guerra o un conflicto que estamos viendo cada día en los medios de comunicación y que está a la orden del día, el nivel de violencia del mismo. Ahora mismo se está generando un nivel de desplazamiento que no se había repetido desde la Segunda Guerra Mundial, debido precisamente a este conflicto. O sea, no había tantos desplazos en el mundo como desde la Segunda Guerra Mundial. Así es. ¿Esto es un dato? No, es potente y trágico, ¿no? Muy trágico. La violencia de este conflicto está siendo brutal y las consecuencias sobre la población civil cada día mayores. Por tanto, cuando estas personas llegan a lugares como Ceuta o Melilla o la península, realmente un país como España, comprometido con los derechos humanos y comprometido con el derecho a asilo a través de convenios internacionales firmados con muchos otros países, tiene la obligación moral y jurídica de acoger debidamente a estas personas. Moral y jurídica, ¿se le puede pedir cuentas a alguien por demorar más de la cuenta la resolución de una solicitud de asilo? Nosotros, más que pedir cuentas, lo que pedimos o exigimos es el cumplimiento de la ley, y la ley lo que plantea es que las personas que solicitan asilo tienen derecho a la libre circulación por el Estado español. Ceuta y Melilla forman parte del Estado español, así lo recoge toda la normativa, y en ese sentido estas personas, una vez solicitan asilo, deberían ser trasladadas de inmediato a la península para poder participar y disfrutar de los programas que España tiene destinados a las personas solicitantes de asilo. Yo he leído en algún lado, no me hagan mucho caso porque no recuerdo la fuente, con lo cual puede ser que no sea demasiado fiable, que en Francia estaban resolviendo las solicitudes de asilo que tenían de colectivos sirios, que tienen una guerra civil muy cruenta, en apenas 7 días. ¿Esto es así? Sí, nosotros tenemos constancia, Paloma os puede dar más información a este respecto, pero que tenemos constancia de que Francia está otorgando protección, estatuto de protección, es decir, asilo a estas personas de forma inmediata. Es cierto que ha habido en alguna ciudad donde también se han producido acampadas exigiendo este tipo de protección, y de forma inmediata el Estado francés resolvió la situación. Mira, en el caso de España ha habido situaciones respecto a los sirios muy diversas, ¿no? La entrada en España de los sirios se ha producido, la verdad, que en su gran mayoría a través de un visado que expidieron las embajadas españolas de los países limítrofes a Siria. Esa gente llegó, entre comillas, fueron los más privilegiados que llegaron, si se puede decir privilegiados en este momento, a una persona de Siria. Llegaron a España por una vía legal, segura, que fue un aeropuerto internacional con un visado, y luego muchos de ellos han formalizado aquí su petición de asilo o estarán esperando a
que la situación mejore en Siria y no han llegado a formalizar una solicitud de protección internacional. Luego hay una parte muy importante también que entran por el aeropuerto de Madrid-Barajas y solicitan asilo en frontera, en esa frontera. Es un procedimiento diferenciado en la ley respecto a las solicitudes en territorio. Y luego tenemos el colectivo que desde nuestro punto de vista es mucho más vulnerable, estamos hablando siempre de sirios, que son los que hacen la entrada por Ceuta y por Melilla. Entonces, el problema que han tenido los sirios que han entrado por Ceuta y Melilla, el problema añadido a su situación, es que se han encontrado, como decía Estrella, con esta limitación que desde el año 2009 las autoridades españolas vienen imponiendo a los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla, y es la imposibilidad de acceder a la península. ¿Qué pasa? Que eso ha producido en muchos casos un efecto disuasorio, es decir, los sirios lógicamente no confían en el sistema español, son conscientes que el hecho de solicitar asilo les hace permanecer retenidos, ¿no?, en esta, como decías de ayer, ¿no?, en la antesala de lo que es el acceso a la península y por supuesto al resto de los países europeos, y eso ha creado una situación, es decir, las autoridades españolas desde mi punto de vista han creado una situación que creo que es lo que ha originado situaciones como la que ahora nos encontramos, con 41 niños viviendo en la calle, vamos. Esto, yo sé que desde CEAR y desde alguna otra ONG ya hubo problemas en la anterior legislatura nacional, porque la delegación del gobierno tenía otro color, entonces eran subsaharianos, también alborotaron, hicieron ruido en la plaza, les detuvieron, pasaron días en los calabozos, hubo denuncias, hubo sentencias. Creo que la jurisprudencia les da la razón a los migrantes en 3-2, ¿no?, una cosa así. ¿Cómo está el asunto? Sí, nosotros, no solamente en el caso, como bien dices, de los sirios, sino en otros supuestos, hemos interpuesto recursos en los juzgados de lo contencioso administrativo en Ceuta, también en Melilla, fueron recurridos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y ya hay varias sentencias estimatorias. Lo trágico y lo preocupante es que si tú con esa sentencia y tu tarjeta roja te presentas en el puesto fronterizo, lo normal es que te sigan sin dejar pasar a la península, ¿no? Entonces, cuando la sentencia dice que tienes todo el derecho. Sí, el problema que tenemos también es que esas sentencias no es erga omnes, es decir, hay que recurrir persona por persona, y eso es un procedimiento muy largo. En muchos casos la gente acaba desistiendo del propio procedimiento y de la propia solicitud de asilo, es decir, la gente prefiere. Se dan circunstancias que son contradictorias. Por un lado, se promueve el traslado a la península por razones humanitarias en base a una lista cuyos criterios desconocemos porque no son criterios públicos por parte de la Comisaría General, y por otra parte están los solicitantes de asilo. Entonces, si tú tienes la suerte de aparecer en esa famosa lista que semanalmente o cada 15 días promueve los traslados a la península, pues evidentemente los solicitantes de asilo, en muchos casos, y eso nos preocupa muchísimo también, hay muchos desistimientos de la solicitud de protección internacional como vía de escape y como la única para poder salir a la península. En estos momentos lo que... Porque en esa entiendo, sí. Un segundo, entiendo que en esa lista de traslados por motivos humanitarios no figura nadie que haya solicitado asilo. Efectivamente. Eso lo que te iba curioso a matizar era que en estos momentos lo que está viendo el colectivo de migrantes es cómo salen de forma continuada y reiterada todos los migrantes o inmigrantes al uso, los inmigrantes irregulares, mientras los solicitantes de asilo, que supuestamente tienen un mayor derecho en el Estado español, se quedan atrapados en Ceuta y Melilla. Claro, es que eso es lo que yo he pensado, ¿no? Sí. Una lista por motivos humanitarios se traslada a la gente. No sé si en sí mismo el pedir asilo no es un motivo humanitario. Es más que humanitario, es un motivo de protección internacional y va más allá del humanismo que un Estado pueda tener. Es una obligación de un Estado y eso es lo que ahora mismo se está obviando. Yo, al hilo de lo que estamos comentando de las sentencias, también hay que recordar que tanto la Defensora del Pueblo como organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, están haciendo llamamientos continuados para que esta práctica deje de aplicarse. O sea, que todo el foco mediático y todo el foco de atención, incluso internacional, están puestos en Ceuta y Melilla, y lo que se está produciendo en estas dos ciudades autónomas con los solicitantes tirones de orejas por parte de las autoridades internacionales. Realmente ilógico. Es curioso, entiendo que nadie ha ido con la tarjeta roja y la sentencia
porque cuando uno ya tiene la sentencia y la tarjeta roja ya ni existe, la situación ha cambiado completamente de cuando se inició el proceso y, como decía, no es una sentencia a la que alguien que haya emprendido el mismo trámite pueda pedir acogerse. Puede acogerse, efectivamente, sino que es una sentencia en la que hay que recurrir caso por caso. Las medidas cautelarísimas... Parece, ¿no? Visto así desde fuera, parece que está montada la burocracia de tal modo para aburrir al migrante y que al final sus derechos queden un poquito aparcados. Así es, desde luego, desde nuestro punto de vista, así es. Entonces, claro, el tema de la famosa lista, ¿no? Como decía Estrella, la lista por traslados humanitarios, en las que nunca están solicitantes de asilo. Ha habido casos puntuales, pero se ha tratado de personas con perfiles altamente vulnerables y que, por supuesto, su caso ya había sido estudiado en la Comisión Interministerial, ya se había aprobado su estatuto de protección. Normalmente ahí pasan unos 3 meses hasta que notifican formalmente que ya se te ha concedido el estatuto de refugiado y se ha permitido el traslado en casos puntuales, situaciones muy vulnerables, pero por supuesto que ya tenían aprobado el estatuto de protección internacional. Entiendo que desde el punto de vista de CEAR, los sirios no deberían ser muy complicados de ver su situación y de darles un refugio conforme a que vienen huyendo de una guerra civil. Lo que pasa es que luego hay otra parte, ¿no? Y es que también nos encontramos en esta misma ciudad con noticias que nos hablan de gente que se va a Siria a hacer la yihad, a pegar tiros, a poner bombas e incluso a matarse, ¿no? A autoinmolarse en ocasiones. No sé si son conscientes de que esto puede repercutir generando en la opinión pública corrientes encontradas, desde el punto de vista de que sí, son sirios, vienen huyendo de la guerra, pero es que en Siria también hay yihadismo, a ver si se nos va a colar alguno aquí y acabamos teniendo problemas. Nosotros somos conscientes, y yo creo que nadie desconoce, que el alto nivel de grupos de información y de control que hay en Ceuta y Melilla deberán hacerse cargo de esa seguridad, ¿no?, al Estado español. Y por favor, lo que sí exigimos es que no se mezclen los conceptos, que no se culpabilice a las personas refugiadas o se haga sospechosos a los refugiados de este tipo de prácticas, porque realmente es muy perverso ese mensaje y nos parece muy preocupante. Entiendo que más o menos se sabe que no hay un yihadista acampado en la Plaza de los Reyes, ¿no? Desde luego, bajo nuestro conocimiento, absolutamente no. Además, lo que yo creo que todo el mundo es consciente es de que precisamente estos grupos yihadistas tienen fuentes y vías mucho más ágiles, no se dejan ver tanto y manejan otros recursos mucho más generosos que lo que están mostrando que tienen esta gente que está acampada. Yo preguntaba esto para centrar las cosas. Descartado esto, como parece absolutamente claro que es descartado, que no es el caso de la gente que hay con 41 niños en la Plaza de los Reyes, van bien, van ágiles, van al tiempo que suelen ir los recursos y los trámites de asilo en España, o van más despacio de lo normal. Es decir, ¿hay queja en la agilidad con la que se están tramitando las solicitudes de asilo o no? ¿O va todo bien? Pues mira, nosotros siempre seguimos quejándonos porque en el año 2009 cambia la ley. Habrá quien piense que para eso están las ONG. Claro, si no estaríamos, entonces sería que algo está fallando en el Estado, ¿no? Cuando llega el año 2009, la Oficina de Asilo, y cambia la ley, tenía un stock de 3.000 expedientes todavía pendientes de resolver. Llega a la ley 2009, establece un procedimiento de urgencia 3 meses, un ordinario 6 meses. Y la decisión que toma entonces la Administración es: vamos a dar prioridad a las solicitudes que se han formulado de acuerdo con la nueva ley, con lo cual el famoso stock de 3.000 euros, 3.000 euros, estoy obsesionada, se nota que somos de una ONG, de 3.000 expedientes, los han ido sacando poquito a poco. Es decir, yo he tenido casos del 2006 que se han resuelto el año pasado. Entonces, la gente decía, pero ¿cómo puede ser que yo pedí asilo en el 2007 y mi amigo ha pedido en el 2010 y ya lo tiene resuelto? Entonces ahí ha habido un poco bueno, ha habido unos años complicados. Desde un año para acá parece que la cosa va marchando, pero es que respecto a los sirios se ha producido un cambio sustancial en el último mes. Es decir, lo que han hecho la Oficina de Asilo y Refugio en los meses de mayo y junio ha sido resolver de golpe todas las solicitudes que tenían de sirios desde el año 2011, es decir, 11, 12, 13 y hasta aproximadamente mayo de 2014 han resuelto de golpe pues un total, unos 900 expedientes de sirios, que era lo que teníamos en España, aparte de los que solicitaron en frontera aérea, en Barajas, en Barajas, en Las Palmas y alguno en el Prat, que ya fueron resueltos porque es un procedimiento acelerado.
Entonces, nosotros, y así se ha comprometido el ministro del Interior y la directora general de Política Interior hace 2 días en una visita que hicieron a Melilla, confiamos, porque tenemos que confiar de momento, en que ese anuncio que han hecho de flexibilizar y dar prioridad y agilizar las solicitudes de asilo en las ciudades autónomas pueda impulsar definitivamente las solicitudes de asilo de los sirios y especialmente de las personas que se encuentran en la plaza, que muchas de esas familias han llegado ya incluso a formalizar su petición la semana pasada, esta semana, esperemos que la próxima, y esperemos que eso por fin desatasque esta situación que no beneficia a nadie, ¿no? Esto de, volviendo a lo de antes, ¿no? A esta imposibilidad, a pesar de la jurisprudencia que hay ya, de que en el momento que alguien solicita asilo y se le reconoce como solicitante no pueda cruzar el estrecho, es una cosa que no afecta solamente a los sirios, el problema va a seguir ahí, va a seguir para otros migrantes subsaharianos y de otros orígenes que acaben recalando en Ceuta y en Melilla. No sé si el problema tiene vías de solución o no, o esto va a seguir así siempre. Nosotros, desde luego, el planteamiento es que no se debe dar un trato privilegiado a un grupo en favor de otro o en detrimento de otro. Nosotros, como organización, lo que estamos reivindicando es que esta libertad ambulatoria se aplique a todo el colectivo de solicitantes de asilo, ya sean malienses, sean de Costa de Marfil o sean de la República Democrática del Congo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora mismo las personas que están llegando a Ceuta y Melilla responden a flujos mixtos, flujos donde hay un numeroso grupo de personas que proceden de países en conflicto o que huyen de violación de derechos humanos importantísimos, ya sea bien porque hay una guerra manifiesta o porque en ese país hay una situación antidemocrática que pone en riesgo la pervivencia de sus ciudadanos, y en ese sentido creemos que hay que dar el mismo y exacto tratamiento a todos los solicitantes de asilo que están en estas ciudades. No hay que discriminar o darle más derechos a un grupo en detrimento de otro. Lo que sí parece cierto, ¿no? Y claro, es en este caso que los sirios vienen de una situación concreta, de un país absolutamente en guerra, con masacres, con bombas, con tiroteos y con acciones muy cruentas. En cambio, por el otro lado, gente que está en el CETI es una migración más tradicional de gente joven que salió hace ya mucho tiempo de su país en busca de una vida mejor y que a lo mejor no hay ningún motivo de discriminación detrás. No, estos serían los inmigrantes irregulares que han saltado, que vienen huyendo del hambre y de situaciones también muy dolorosas, pero realmente no responden al perfil de solicitantes de asilo. Pero también tenemos que tener en cuenta que muchas de las personas que están en el CETI también proceden, como he dicho anteriormente, proceden de otros conflictos que tal vez no sean tan visibles, que no sean tan mediáticos, como el conflicto que hay actualmente en el norte de Mali, en Centroáfrica, en República Democrática del Congo o en otros lugares donde se están produciendo guerras que son ya eternas y que realmente está afectando a la población civil de una forma clarísima, y muchas de estas personas pueden demostrar que proceden y que son víctimas de esas guerras. El otro día leía yo por ahí, ¿no? Que está surgiendo una especie de corriente dentro de los colectivos que se dedican a atender a la migración, a mirar qué pasa con los inmigrantes que llegan, cómo los tratamos y qué se hace, y hablaba concretamente de prestarle más atención y quizás más protección a un fenómeno que es habitual, que está ahí, que se ha contado muchas veces por parte de los medios de comunicación, que es el de cómo mujeres subsaharianas que vienen huyendo de la pobreza, de la miseria o de guerras, van prostituyéndose por el camino o son prostituidas y llegan aquí, ¿no? Y entonces digamos que está cobrando fuerza la posibilidad de, oye, esto es un caso claramente para que sean atendidas como refugiadas también, porque tienen una situación encima que es muy dolorosa de por sí. Así es, ese colectivo que describes son las víctimas de trata, son mujeres tratadas, realmente es la lacra del siglo XXI para las mujeres, es la nueva esclavitud de la mujer en el siglo XXI. A nosotros nos preocupa sobremanera porque además es muy complicado intervenir con ellas, están altamente asustadas y muy controladas por los tratantes. Los tratantes, que muchas veces son también inmigrantes que van con ellas durante todo el viaje
y bueno, eso es como su tarjeta de crédito. Van pasando de mano en mano, ¿eh? El problema es que estas mujeres salen engañadas de sus países, sus familias quedan amenazadas en su lugar de origen, y todo el proceso migratorio de ellas es muy complejo, e incluso hasta que pasan a la península. Nosotros estamos participando en la red española contra la trata, somos muchas las organizaciones que estamos poniendo voz a esta realidad que requiere un tratamiento especializado, y que en estos momentos el marco legislativo, que ahora podrá matizar Paloma, no está dando respuestas adecuadas a estas mujeres, y por ello no estamos teniendo éxito para que estas mujeres salgan de estas redes. Es decir, estamos siguen la prostitución. Estamos facilitando que estas mujeres continúen en manos de las tratas y pasen a burdeles donde van a ser explotadas, vejadas y tratadas como esclavas sexuales. Esto es así, ¿no? Sí. No se puede hacer nada ahora mismo para cambiar, ¿o qué pasos habría que dar para cambiar esta situación? En este momento no hay una ley integral contra la trata de personas, ¿no? Que es lo que CEAR y todas las organizaciones que trabajamos en la red venimos solicitando desde hace mucho tiempo. En este momento el marco, sobre todo estamos hablando de mujeres extranjeras, hay un plan policial contra la trata, ahora han anunciado el segundo plan policial contra la trata, pero desde nuestro punto de vista siempre se escapa al final. Es un plan policial, es un plan de lucha contra el delito, que nosotros detectamos siempre que lo que nos falta es un plan de protección a la víctima, ¿no? Entonces, normalmente cuando la policía interviene en clubs y tal, se han detenido, las estadísticas siempre son las mismas, las personas que han sido detenidas, que por supuesto es muy loable y que hay que luchar contra el delito, pero siempre favoreciendo la protección a la víctima, y en el caso de mujeres extranjeras el poder regularizar su situación. Hay un protocolo marco de actuación en el que nosotros también intervenimos. No es el protocolo que a nosotros nos hubiera gustado, pero bueno, menos es nada. El problema que tiene solamente para víctimas de trata con fines de explotación sexual. De momento el de explotación laboral se quedó en el tintero en la anterior legislatura, y en esta pues parece que de momento tampoco está en la agenda, como dicen ellos. Y en el caso de las mujeres extranjeras víctimas de trata, no comunitarias, porque el mayor colectivo ahora mismo de mujeres explotadas son las mujeres rumanas, y últimamente, según datos de la policía, en otra reunión que tuvimos hace poco con el director general, hay un repunte impresionante de mujeres chinas que viven en total ostracismo, porque esas ni siquiera están en los clubs, están en los pisos donde es muy difícil la intervención, etc. Y en nuestro caso atendemos principalmente a mujeres subsaharianas. Nosotros prestamos atención jurídica en el aeropuerto de Barajas todos los días del año, y allí tenemos la oportunidad, por desgracia, de asistir a bastantes mujeres subsaharianas de las que tenemos indicios que pudieran ser y que están viajando a España para ser víctimas de trata con fines de explotación sexual. Hay un protocolo que se activa, el protocolo y la ley de extranjería establece un procedimiento que se llama solicitud de periodo de restablecimiento y reflexión de al menos 30 días, y el problema que tenemos es que nosotros detectamos, pero solo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pueden identificarte como víctima de trata. Entonces, nuestra obligación es poner en conocimiento de la Administración los indicios que hemos detectado. En nuestro caso, en aquellos casos que consideremos que no deben ser objeto de devolución al país de origen, porque la trata se ha iniciado en el país de origen y porque el riesgo está en el país de origen, solicitamos protección internacional para ellas. De momento, en España solo hay 2 mujeres reconocidas refugiadas por haber sido víctimas de trata. Nosotros hemos ganado ya algunas sentencias en el Supremo respecto a la primera fase del procedimiento. Esperamos que esto sea al final una cuestión que resuelva, como en muchas otras en materia de protección internacional, el Tribunal Supremo, y en eso estamos luchando y en eso seguimos. No sé si, volviendo un poco al tema de los sirios, ¿no? Esto es 2 mujeres. Sí. Entiendo que con el tiempo se irá de otra manera. A mí me interesaba, antes de que se vayan, preguntarnos por el tema de los sirios, porque aquí la opinión pública está enfrentada con la situación que se ha generado en la Plaza de los Reyes. Entonces hay mucha gente a la que le molesta que estén acampando ahí y que no entienden que se hayan ido del CETI, donde digamos que tienen no todas las comodidades, pero sí todas las condiciones para no estar acampados en una plaza. La situación es sensiblemente distinta, ¿no? Y hay gente que se molesta y que entiende que lo que están haciendo es perturbar el orden, perturbar las ordenanzas públicas, y que esto mismo debería ser sancionable y debería pesar en su contra a la hora de darles el refugio. No sé cómo se ve desde CEAR.
Nosotros... O sea, no sé si han estado en el CETI, han visto si... Sí, conocemos el CETI, conocemos el CETI de Melilla, conocemos conocemos los centros de acogida. Efectivamente, el CETI es un dispositivo que fue diseñado para dar estancia temporal a todas las personas que llegaban hasta estas ciudades, y que realmente se está convirtiendo en un centro no temporal, sino casi de larga estancia, y eso ha distorsionado la función principal que este centro de acogida tenía. Realmente nos consta que los equipos de los CETIs están haciendo un esfuerzo enorme para dar lo mejor a las familias que llegan allí, a las personas solas, a todo el colectivo de inmigrantes, pero realmente pues hay dificultades y somos conscientes de ellos, aunque entendemos las circunstancias. La decisión del colectivo, yo entiendo que tiene más que ver no tanto con las medidas del CETI, sino de una fórmula de manifestación para visualizar su situación a modo de protesta. No puede ser que unas personas refugiadas que lleven de una guerra lleven 5 meses en una ciudad como Ceuta. Entonces, yo creo que no podemos mezclar lo que se está produciendo. Por un lado es una forma de queja a estar atrapados en Ceuta, no es otra cosa, y lógicamente ellos, bueno, pues han puesto de manifiesto que están con niños, que es verdad que están todos mezclados, que el CETI no tiene condiciones específicas para familias, y lo que sí que evidentemente yo creo que ellos no han sabido manifestar bien es que se produce un trato, como decía al principio, discriminatorio respecto a muchas otras familias que están en centros de acogida especializados para refugiados en la península. Estas mismas personas, en vez de haber entrado por esta frontera, hubiesen entrado por Valencia, estarían en un centro de acogida donde las familias tienen un tratamiento, tienen una serie de prestaciones, tienen cursos de formación, tienen una serie de condiciones que aquí en Ceuta y Melilla no se producen, precisamente porque los centros de estancia temporal están diseñados y concebidos como un lugar de salto rápido. Pues, yo, perdona, si muy me breves. muy brevemente, yo creo que lo que no se nos puede perder de vista cuando vemos la situación en la Plaza de los Reyes es de dónde vienen estas personas, cuál es la situación que tienen estas personas, porque los vemos en los campamentos en Turquía y en Jordania, en el telediario, son como ellos los que están allí, nos echamos las manos a la cabeza, pero nosotros tenemos 41 niños en esas circunstancias, ¿no? Yo creo que eso es lo que no se puede... Pues Paloma y Estrella, muchísimas gracias por venir aquí, por aportar esta voz propia y este punto de vista de CEAR, que espero que haya sido interesante para el que esté en casa y que si le hemos contado algo que no sabía, mejor. ¿Vale? Pues muchísimas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos ya, y antes de irnos, como siempre, yo les voy a invitar a que nos sigan, no solamente en la tele, en la tradicional, sino a través de la página web de esta casa, www.ceutatv.com. Se lo digo siempre, si prueban la web van a repetir, se van a encontrar con un mundo nuevo lleno de libertad, porque pueden elegir qué programa quieren ver y cuándo lo quieren ver, el modo en el que lo quieren ver. O sea que si prueban la web, seguro que repiten. Yo les espero en la web y en la tele. Hasta otra.